Vamos entonces a dar inicio a lo que es ya en sí la lección de esta mañana o esta tarde ya. Ya hemos pasado de las 12, entonces nuestra lección en esta ocasión es la última de esta sección que, como le había comentado, esta sección que íbamos a considerar el tema del amor y la misericordia de Dios. Ya con esta sería nuestra cuarta lección en ese tema general. Y en esta tarde el tema de nuestra lección, la lección particular del día de hoy, lleva por título Demostraciones del amor de Dios. Demostraciones del amor de Dios. Y bajo ese título, y pensando en ese título, quiero hacer como introducción un par de preguntas. Bueno, creo que usted entiende lo que es demostrar algo, ¿verdad? El demostrar algo tiene que ver con hacer algo, llevar a cabo algo, con lo cual comprobemos que algo que estamos diciendo o algo que estamos afirmando es verdad. Mire, como tal, la palabra demostración, su significado, el significado de la palabra demostración dice razonamiento, acción o cosa con que se comprueba que determinada cosa es verdad. ¿Sí? Es lo que nos dice un diccionario con respecto a demostración. Entonces, eh, para demostrar algo, para confirmar algo, entonces se nos dice que se tiene que hacer algo o hay algo que se hace para poder confirmar o comprobar que algo que estamos diciendo es verdad. ¿Sí? Y en este caso, pues el tema del cual estamos hablando es acerca del amor, el amor de Dios. Nuestra lección dice demostraciones del amor de Dios. Y ahora mi siguiente pregunta, o la siguiente pregunta, en este caso es, hermano o hermanos, ¿de qué forma Dios le ha demostrado su amor? ¿De qué forma Dios le ha comprobado su amor a usted? Usted podría, bueno, desafortunadamente no podemos escuchar, ¿verdad? Su opinión, su comentario o el que usted nos pudiera compartir. Tal vez si ahí en algún momento dado, ahí en los comentarios, quiere usted compartir algo de esta pregunta, una respuesta a esta pregunta que yo le he hecho de manera introductoria al tema, ¿de qué forma Dios le ha demostrado o le ha comprobado su amor a usted? ¿Cómo lo ha hecho Dios? ¿Ha podido usted sentir, ha podido descubrir la manera en que Dios le ha comprobado el grande amor que tiene por usted? Bueno, si usted tiene bien ahí compartir algún comentario, bueno, le daremos la opción de hacerlo, hermanos. Y yo a veces soy de los que prefiero que durante el tiempo de la exposición ya no haya comentarios para precisamente poder enfocarse y concentrarse en lo que se está escuchando. Pero bueno, en esta ocasión, como es precisamente parte de la introducción al tema, bueno, si alguien quiere compartir algo ahí en los comentarios, le estaremos tomando en consideración y tal vez compartiendo aquí en la lección también dentro del desarrollo de la lección. Porque la otra pregunta, muchas veces hermanos, y creo que cuando hablamos del amor de Dios, creo que hace dos lecciones lo mencioné de igual manera. Si yo le pregunto en este momento, compártame un versículo que hable del amor de Dios, ¿cuál me diría? ¿Cuál me compartiría? Y yo sé que seguramente van a venir a su mente rápido, ¿verdad? Algunos de ellos, al menos uno en particular, creo yo. Espero no equivocarme, ¿verdad? Espero que haya hermanos y hermanas que en verdad rápidamente venga a su mente algún versículo de la escritura que hable del amor de Dios. Y seguramente pensarán en Juan 3:16. Bueno, aparte de ese, qué otro versículo del amor de Dios recuerda usted?
Ahí también si quiere compartirlo y comentarlo, ahí vamos a ir viendo las respuestas más adelante. Y la otra también, hermanos, no sé si usted también ha percibido que cuando nos congregábamos ahí en el local, en nuestros cantos, en nuestros himnarios, en nuestras alabanzas, ¿cuántos cantos que hablan del amor de Dios recuerda usted también? Seguramente muchos, ¿verdad? Y uno, yo me acordé ahorita precisamente hace ratito de uno que cantábamos con los niños, ¿verdad? El amor de Dios es maravilloso, ¿verdad? Y ahí vienen los ademanes, ¿verdad? Tan alto, tan ancho, tan bajo. Así es el amor de Dios. Bueno, es un canto de los niños o para los niños que yo me acordaba, pero así como ese hay muchos otros, ¿verdad? Uno de nuestros himnarios de fe, esperanza, de los que están en nuestro himnario de fe, esperanza y amor. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí, ¿verdad? Y ahí va describiendo el amor de Dios, admirable amor, ¿verdad? En fin, y así como ese. Entonces, ¿de cuánto se acuerda, hermano? Es un bonito momento, ¿verdad? Para ir recordando algunos versículos y cantos que nos hablan de eso. Bueno, seguramente vienen muchos de ellos. Y a lo que quería llegar con esto, en esta introducción, hermanos, es que estoy seguro que cada uno de esos versículos que usted recuerda, cada uno de esos cantos que usted también recuerda y que seguramente en estos días ha estado recordando y cantando, nos describen el amor de Dios en esas maneras tan agradables que que a nosotros nos gusta recibir y experimentar eso precisamente. Nos hablan de la protección, del cuidado, de el sublime amor que el Señor ha tenido por nosotros, enviando a su Hijo, llevándolo a la cruz, dejando su gloria, dejando su trono, en fin, esas expresiones, ¿verdad? Que nos hablan de su cuidado, de su protección, de su provisión en todos los aspectos de nuestra vida. Creo que eso es lo que más recordamos, ¿verdad, hermanos? Y difícilmente, creo yo, que a alguno de nosotros se nos ocurra o nos acordemos de que Dios también demuestra su amor a través de la disciplina. Sí, hermano, seguramente ya lo recuerda o lo está recordando, pero Dios también demuestra su amor a través de la disciplina, no solamente a través, como diríamos coloquialmente, ¿verdad? A través de apapacharnos y consolarnos, ¿verdad? Y acariciarnos y demostrarnos ese amor cariñoso. Dios también manifiesta su amor a través de la disciplina. Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a hablar en esta lección. Y también, hermanos, vamos a tratar de ver que la disciplina en este caso, cuando Dios la manifiesta, es precisamente como una comprobación, como una demostración de su amor. Cuando Dios disciplina es una demostración de su amor. No es simplemente castigar por castigar. Es demostración de su amor. Entonces, esa es la verdad principal que trataremos de resaltar en nuestra lección de hoy. La verdad principal de nuestra lección es que Dios nos corrige como muestra de su interés y su gran amor por nosotros. Eso es lo que vamos a ver. Así es que no se extrañe, hermano, hermana, no se extrañe cuando usted y yo tengamos que ser disciplinados por el Señor. Vamos a ver que eso es precisamente muestra de su interés y su gran amor por nosotros. Entonces, esa es la verdad principal, hermanos. Nuestra lección se va a dividir en 4 puntos y nuestro pasaje principal lo vamos a encontrar, como usted seguramente ya lo sabrá, en Hebreos capítulo 12. Vamos a considerar Hebreos capítulo 12 a partir del versículo 5. Del versículo 5 hasta el versículo 11 va a ser el tema, el pasaje de nuestra lección. Y sí, hermanos, gracias porque ya estamos viendo algunos comentarios
de algunos de ustedes, algunos versículos de los cuales ustedes están acordando y que nos hablan del amor de Dios. Qué bueno, hermanos, que tienen eso en mente, en consideración. Bueno, vamos a ir entonces al primer punto de nuestra lección. Hebreos capítulo 12. Le invito a que usted ahí en casa me acompañe en la lectura. Vamos a leer versículos 5 y 6. Dice la escritura así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahí vamos a dejar esta lectura, estos dos versículos primeramente, para ver nuestro primer punto de la lección, que es: Dios nos disciplina por amor. Y ahí está un primer punto bien importante y bien interesante. Dios nos disciplina por amor. Ahora, cuando hablamos de disciplina, creo que para todos nosotros es claro el concepto de la disciplina, ¿verdad? Y lo traemos y viene a nuestra mente rápidamente el pensar en un castigo, ¿verdad? En una reprensión, en una llamada de atención, que puede ser, si lo pensamos desde el punto de vista humano, puede ser a través de un regaño, a través de tal vez un azote, un golpe, como los padres lo hacen con los hijos. Eso viene a nuestra mente, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, en el trabajo, cuando por alguna circunstancia hemos de ser disciplinados o somos disciplinados en nuestro trabajo, tal vez nos afecta, ¿verdad? En nuestro salario, en alguna prestación, en algún castigo. De esa manera se manifiesta la disciplina en el aspecto laboral. Pero por lo regular, pues siempre tiene que haber algo que afecte a la persona que está siendo disciplinada, ¿verdad? Tiene que provocarle algo que le afecte, tiene que producirle una situación que lo lleve al sentir, al afligirse, a la aflicción, al experimentar un dolor, si así lo queremos expresar, que lo lleve precisamente a la reflexión. Y en este caso, pues Dios, cuando nos disciplina, cuando tiene que recurrir a esos medios, lo hace por amor. Dice el versículo 6, el Señor al que ama, disciplina. Y entonces, hermanos, aquí podemos ver y podemos de alguna manera consolarnos de que el Señor, cuando ejecuta la disciplina en alguno de nosotros, es por amor. Es por amor. Es la única manera, hermanos. Es la única forma en la que el Señor, o por la que el Señor ejecuta su disciplina. Claro, porque hay algo que está mal, porque hay algo que se tiene que corregir, porque hay algo que al Señor no le agrada y que tiene que tomar una medida o una acción para corregirla. Pero hermanos, lo hace por amor a nosotros. Y ahí creo que utilizar mucho la ilustración de los padres, ¿verdad? Cuando los padres de alguna manera ejecutan o tienen que llevar a cabo la disciplina con alguno de sus hijos, mire, también seguramente lo hacen porque hay algo que corregir en ellos, porque se portaron mal, porque desobedecieron, y entonces el padre o la madre o ambos tienen que corregir esa situación. Y entonces viene el castigo, ¿sí? Bueno, es una muestra de su amor y de su interés para corregir lo que el hijo hizo mal, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasaría si en este caso el hijo, sin hacer nada indebido, sin hacer nada malo, de repente llegara el papá
y lo empezara a regañar, o aún peor, lo empezara a golpear, ¿verdad? Sería algo ilógico, ¿verdad? Sería algo, pues, incomprensible. Y tal vez aún sería peor si solamente fuera por un arranque de ira, por un arranque de enojo de parte del padre o de la madre, por alguna situación que tal vez fue provocada por otra, en otro lugar, o por otra persona, por otra situación, y que venga a desquitarse o a desahogar su ira a través del hijo, y lo haga pensando o queriéndolo justificar como si fuera una disciplina por algo que ellos hicieron y que en este caso no había sido así. Entonces, ahí no sería una disciplina ejecutada también, pues, por amor. Ahí sería un arranque de ira, más bien. Ahí sería un desahogo a ese enojo, a esa ira que fue provocada por otra situación muy, muy diferente. En el caso del Señor, también, hermanos, el Señor, como dice el versículo 6 de Hebreos 12, disciplina, pero porque ama, ¿sí? No es porque nos odie, no es porque no nos quiera, o no es porque alguien más lo hizo enojar, ¿sí? Es porque nos ama. Ese es un primer punto bien importante y que precisamente estamos tomando como el tema, como parte de las lecciones de este tema principal, como demostraciones, como demostración del amor de Dios y como parte de ese amor y misericordia del Señor. Entonces, el Señor al que ama, disciplina. Esa es la única manera, esa es la única forma en la que o por la que el Señor disciplina, por amor, porque quiere evitar que nosotros como sus hijos caigamos en una situación aún peor. Entonces es algo importante, hermanos, como los padres terrenales, si aman a sus hijos, los corrigen. De esa manera los castigan, los reprenden, les llaman la atención, porque los aman, ¿sí? Y si usted, hermano, como padre, no está actuando de esa manera, entonces considérelo, porque debemos actuar, entonces, como el Señor lo hace con nosotros. Disciplinar por amor, no disciplinar por enojo, por ira, por estar airados. Es disciplinar por amor a nuestros hijos. Y ahora, el segundo punto. El segundo punto vamos a ver ahí mismo en Hebreos 12:6 y hasta el versículo 8. Miren lo que dice. Básicamente vamos a repetir el 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces el segundo punto que vamos a considerar es: Dios nos disciplina porque somos sus hijos. Dios nos disciplina porque somos sus hijos. Y ahí creo que podemos hacer todavía aún más relación con el primer punto, ¿verdad? El primer punto nos decía que Dios nos disciplina por amor. El segundo punto, Dios nos disciplina porque somos sus hijos. Mire, el versículo 6 lo vuelve a mencionar. En la segunda parte del versículo 6 nos dice que azota, o sea, castiga, reprende, azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? Hermano, si usted y yo, que así es, ¿verdad? Seguramente ya al haber creído en Cristo, usted y yo somos hijos de Dios. Al haber creído en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, como tal, podemos ser sujetos a la disciplina de parte de Dios porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Y dice en el versículo 7,
si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, ¿sí? Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Esto es algo importante, hermanos. Y ahí, por ejemplo, para los hijos, si es que alguno por ahí nos está escuchando, o si alguno de los hijos están también siguiendo esta lección de escuela dominical, bueno, para que consideren, ¿verdad?, que la manera o el porqué de la disciplina de parte de los padres. A veces los hijos, bueno, pero es que aquí es importante, ¿verdad?, que nosotros como padres sepamos ejecutar la disciplina en estas formas y en estos términos. Disciplinar por amor y disciplinar a nuestros hijos porque nos interesa, ¿verdad? Porque queremos corregir, porque queremos evitar que algo peor pueda ocurrir en sus vidas o porque ellos puedan seguir en esa práctica que los va a llevar a una situación de la cual se puedan lamentar, se puedan estar lamentando más adelante. Esa es la razón por la cual se tiene que disciplinar y corregir. Y se tiene que disciplinar por amor y con amor, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, entonces dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, hijos, entiendan también, comprendan que los padres, cuando les llaman la atención, los padres cuando tienen que recurrir a una reprensión, los padres cuando tienen que, a lo mejor ahí en el caso de los más pequeños, ¿verdad?, cuando tienen que utilizar la vara de la corrección, es con esta razón, es porque son hijos, porque los padres tienen amor por ustedes y porque los padres tienen interés en corregir eso que están haciendo equivocadamente y que los puede llevar a una situación peor, de la cual pueda traer consecuencias a ustedes. Entonces, y aquí el ejemplo que en alguna vez que escuché, porque era un audiolibro, estaba escuchando un audiolibro con respecto a la instrucción hacia los hijos y hablaba del ejemplo de una niña, una pequeña niña, ¿verdad?, que tenía por costumbre subir las escaleras, le gustaba subir las escaleras, era una niña pequeña, entre 1 y 2 años, muy pequeña. Entonces le gustaba mucho subir los escalones y siempre iba para arriba y la mamá le llamaba la atención, le decía no y no y la bajaba y volvía a lo mismo y se volvía a subir y la mamá entonces tuvo que llegar a utilizar la varita, Entonces cuando la niña empezaba a subir los primeros escalones, llegaba la mamá y le daba 1 o 2 varazos. Entonces la niña al principio pues se resistía y continuaba, porque también el castigo no fue muy intenso, ¿verdad? Después la mamá volvía con los mismos varazos, pero ya con más intensidad. Entonces ya la niña empezaba a sentir el dolor, lo que la fue provocando a decir, bueno, pues entonces ya no voy a subir, ¿verdad? Ya se quedaba en la parte de abajo. Y ya luego cuando el proceso fue que cuando la niña entonces llegaba nuevamente con su intención de querer subir las escaleras, la mamá ponía la varita en las escaleras y entonces la niña veía la vara y decía, no, pues ya sé que si subo, mi mamá me va a dar con la vara, me va a castigar, me va a disciplinar. Entonces, ¿qué hizo la mamá con eso? Pues corrigió, ¿verdad? Corrigió y evitó que la niña pudiera tener un percance por subir las escaleras, ¿verdad? Pudiera haberse provocado una caída de la cual hubiera tenido que lamentarse por alguna lesión más fuerte. Entonces, ese es el propósito. Y como padres, entonces, porque su hija, en este caso el ejemplo, porque la mujer, la mamá, le interesaba que su hija no se lastimara, por eso es que tuvo que aplicar estas medidas de disciplina.
Entonces, hijos, entiendan, comprendan a sus padres en ese aspecto, que cuando son disciplinados es por esa causa. Es porque tal vez ustedes no se están dando cuenta, ustedes no están identificando que hay algo que están haciendo mal y que los puede llevar a una consecuencia de la cual los padres quieren evitarlo. Entonces, si como hijos, ustedes ahí en casa son disciplinados por sus padres, aquí podemos ver esta enseñanza también para nosotros en esa área. Es porque les somos personas, o son personas interesantes o importantes para sus padres. Y que por lo tanto, como sus padres a ustedes les importan y ellos tienen amor por ustedes, entonces ellos les disciplinan a ustedes. De igual manera Dios. Así Dios entonces actúa con nosotros. Porque nos ama y porque somos sus hijos, Dios nos disciplina. Dios nos disciplina. Dice el versículo 7, ¿verdad? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y vea el contraste que hace el escritor a los Hebreos en el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces sois ilegítimos, ¿verdad? Porque parece ser que hay ese sentir, ¿verdad? Aunque hay casos en que no es así, ¿verdad? Cuando hay familias en las cuales el papá o la mamá tienen hijos aparte de otro matrimonio y se llegan a unir, pareciera ser que el sentir del otro miembro, en este caso del papá o de la mamá, sea el otro caso, pareciera ser que no hay el mismo amor, ¿verdad? El mismo sentimiento por ese hijo de su pareja. Solamente hay un amor muy especial por aquel que se tiene en el matrimonio con la pareja o en unión con su pareja. Parece que si la pareja tiene hijos de otra relación, parece que no hay ese mismo sentir, ¿verdad? Esa misma expresión del amor por ese hijo, por esa persona. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Entonces como que no le pone interés, como si no tuviera esa misma importancia para él. Y dice, bueno, como él no es mi hijo, entonces pues no me importa tanto, ¿verdad? Lo que haga o cómo le vaya o lo que esté haciendo, ¿verdad? Pues ahí es su problema, o ahí su mamá o su papá tendrá que ver con él. Pero sin embargo, si es mi hijo, entonces a él sí le pongo toda la atención, ¿verdad? A él sí, en él sí me preocupa, a él sí me interesa. Entonces lo que está tratando de decir, entonces, ten en cuenta, o sea, eres hijo de Dios, y Dios te ama. Y porque eres hijo de Dios y no eres un ilegítimo, no eres un bastardo, dice entonces, por eso es que tienes que ser disciplinado. Por eso es que Dios te va a disciplinar si es que estás haciendo algo indebido, algo incorrecto. Entonces, hermano, ahí entonces vemos dos puntos bien importantes. Dios nos disciplina por amor y Dios nos disciplina porque somos sus hijos. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio. Dice, pero si se os deja sin disciplina, y esto es algo también importante, la disciplina es necesaria. La disciplina es necesaria. Dice, si se os deja sin disciplina, entonces no sois hijos. Es como si no fueras hijo de Dios. Entonces, hermano, hermana, si tú en algún momento dado has experimentado la disciplina de Dios y te ha provocado algún sentimiento de enojo, de reproche hacia Dios, ten en cuenta que lo hizo por esto, porque eres su hijo, porque eres su hija y porque te ama. Y porque es necesario para corregir aquello que estaba mal. Entonces de esta manera dice, si se os deja sin disciplina, no sois hijos. Y aquí también, aquí ya podría ser una enseñanza para nosotros como padres. Cuán importante,
hermanos, y más en nuestros tiempos que han cambiado muchísimo en ese aspecto. Usted y yo podemos preguntarle a nuestros abuelos, tal vez algunos de nosotros todavía como hijos lo experimentamos con nuestros padres, pero creo que un poquito más, ¿verdad? Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Pregúntele a usted si alguien, si todavía también tiene el privilegio de contar con ellos, pregunte usted si alguno de sus hijos, ¿qué pasaba cuando alguno de sus hijos se atrevía a desobedecer una de sus indicaciones? ¿Qué pasaba cuando alguno de sus hijos o de sus hijas, por algún descuido, algún error, se atrevía a contestarle al abuelo o a la abuela? ¿Qué pasaba, verdad? Se llevaba una buena reprensión, ¿verdad? Algunos nos dicen que una cachetada en ese momento, ¿verdad? O unos varazos. Eran castigados, eran disciplinados fuertemente. Y en esos tiempos, en aquellos tiempos, pues los hijos eran todavía más sumisos, más obedientes, ¿verdad? Porque los padres, aparte de que eran un poco más estrictos en esos aspectos, cuidaban que sus hijos fueran disciplinados. Y no solamente en el aspecto de ser castigados, sino que fueran obedientes, que fueran apegados a las normas y a las reglas que ellos dictaminaban. Disciplina en ese aspecto, como soldados, ¿verdad? Que son disciplinados. Entonces, esos tiempos eran diferentes. Y hoy en nuestros días, hermanos, creo que ya es muy raro. Parece ser que hoy en nuestros tiempos ya es muy raro que un padre de familia discipline a sus hijos, les castigue, les llame la atención y peor aún les dé una nalgada o con la varita, ¿verdad? De la reprensión. Ya es difícil, creo, ahora poderlo ver. Podríamos decir que casi es un pecado que lo hagan, ¿verdad? Porque ya nuestra cultura, porque ya nuestras leyes ahora protegen, decir, ¿verdad? Protegen a los hijos, ¿verdad? Que tienen derechos, que no pueden ser violentados, y entonces eso distorsiona totalmente el principio de parte de Dios. Es necesaria la disciplina. Hermano, hermana, si tú como padre tienes todavía la oportunidad con tus hijos pequeños, con tus hijos adolescentes, jóvenes, no olvides esto, no pases desapercibido esto, porque es necesaria la disciplina. No es posible que estés viendo que tus hijos estén haciendo algo indebido o algo que puede ser ya pecaminoso y tú no tomes acciones y tú no tomes medidas para disciplinarlo. Ahora, ahí está la enseñanza, ¿verdad? Ahí está la forma. Hay que hacerlo con amor y hay que hacerlo porque te interesa que tu hijo, que tu hija sea corregido. No es simplemente llegar y golpear, ¿verdad? No es simplemente llegar y gritar. Hay que hacerlo apropiadamente. Y entonces ve cómo es importante, hermano, cómo es importante que no vayas con la corriente de este mundo, ¿verdad? Que ya los hijos no pueden ser tocados, que ya los hijos no pueden ser regañados, no pueden ser corregidos. Lo tienes que hacer, lo tenemos que hacer con nuestros hijos. Es el principio que aprendemos de parte de nuestro Dios. Él nos disciplina porque somos sus hijos y porque nos ama. Entonces, si no disciplinas a tu hijo, hermano, ten por seguro que más adelante eso se va a volver peor. Va a ser como una bolita de nieve, ¿verdad? Eso que estaba haciendo ahorita como un jueguito, esa desobediencia, esa travesura, esa palabrita mala que dijo, si tú lo permites, si tú no lo corriges, si tú no lo disciplinas, eso se va a ir haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, y las consecuencias pueden ser terribles, pueden ser muy, muy lamentables. Entonces, consideremos esto también como un ejemplo, como una recomendación para nosotros como padres. Y entonces, bueno, vayamos al tercer punto, de nuestra lección. El tercer punto vamos a encontrarlo en Hebreos 12, 9 y 10.
dice así: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y el tercer punto en este caso, hermanos, es Dios nos disciplina para nuestro bien. Vea entonces cómo ya en 3 puntos estamos viendo que la disciplina de parte de Dios siempre va a ser buena. Y siempre es por amor, como muestra de su amor. Dios nos disciplina por amor, Dios nos disciplina porque somos sus hijos y Dios nos disciplina para nuestro bien, ¿verdad? Como dice ahí en esta parte. Y utiliza en estos versículos 9 y 10, nuevamente, o bueno, como nosotros lo hemos estado haciendo, el ejemplo de los padres terrenales, ¿verdad? Él pone ahí, el escritor a los Hebreos, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿sí? Y así como le decía, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que sí se preocupaban por eso, ¿verdad? Por disciplinar a los hijos, ¿verdad? Por hacerlos que fueran bien educaditos. Bueno, dice ahí el escritor a los Hebreos, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y dice, y los venerábamos. O sea, los obedecíamos y los respetábamos y nos sujetábamos y aguantábamos, ¿verdad? Teníamos que aguantar la disciplina y portarnos bien y enderezar el camino, enderezar los pasos, porque si no nos iba peor, ¿sí? Y todavía con ello, pues los amábamos y los queríamos, ¿verdad? A pesar de su reprensión, de su disciplina estricta con la que nos trataban. Dice, nos disciplinaban y los venerábamos. Dice, si eso hacíamos con nuestros padres, ¿por qué no hemos de obedecer mucho mejor al Padre Celestial, al Padre de los Espíritus? Dice ahí, y viviremos. Y viviremos. ¿Se acuerda lo que estudiamos en Deuteronomio? Hace algunas semanas, hace un mes o un poco más. ¿Se acuerda lo que estudiábamos en Deuteronomio? ¿Cuántas veces el Señor le dijo a su pueblo a través de Moisés, haz esto, obedece esto, sigue mis mandamientos, no seas idólatra, no vayas en pos de los dioses ajenos, cumple con mis preceptos, sigue el pacto, obedece el pacto que hemos establecido? Dice, para que te vaya bien, para que tus días se alarguen, para que vivas, para que heredes esta tierra que te he prometido y tus días se alarguen. Esa era la promesa de Dios. ¿En base a qué? A que obedecieran, a que fueran fieles, a que no fallaran en los mandamientos de Dios. Ahora, hermanos, dice aquí el pasaje, dice, si nuestros padres nos disciplinaban como ellos querían, dice, ¿cómo no vamos a obedecer a Dios el Padre de los Espíritus, y viviremos? O sea, nos va a ir bien. Si el Señor nos somete a su disciplina para corregirnos porque nos ama y porque somos sus hijos, es para que nos vaya bien. Es para que podamos vivir. Podamos vivir se refiere a eso, a que nuestros días sean de bendición, a que podamos tener días agradables y para que no nos estemos lamentando por nuestros hechos, por nuestras acciones de indisciplina. A eso se refiere, dice. ¿Cómo no hemos de obedecer mejor a Dios? Y viviremos. Versículo 10 dice, y aquellos, refiriéndose a los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Pues durante su tiempo de vida, ¿verdad? Nos disciplinaban como a ellos les parecía. Como a ellos les parecía más conveniente y bueno, lo hacían, ¿sí? Y ahí usted se puede imaginar, ¿verdad? Si simplemente se limitaban a una llamada de atención, a un regaño, tal vez a dejarnos un día sin jugar la pelota o sin ver la televisión, o tal vez sí tenían que recurrir al cinturón o a la vara para corregirnos. Bueno, dice, como a ellos les parecía más conveniente, así lo hacían.
Dice, pero sin embargo Dios, dice, pero cuando nos disciplina, lo hace para lo que nos es provechoso. Lo hace para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, hermanos, veamos cómo entonces también la disciplina de Dios es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Dios no se equivoca. Nuestros padres y nosotros como padres a veces podemos equivocarnos en disciplinar a nuestros hijos. Tal vez a veces lo hacemos de manera injusta, tal vez a veces lo hacemos de manera inapropiada, tal vez a veces nos excedemos o a veces nos falta carácter. No lo hacemos bien, es una realidad. Tal vez no lo hacemos bien o a veces lo hacemos ignorantemente. Como les decía al principio, ¿verdad? Nos equivocamos, creemos que nuestros hijos hicieron algo y actuamos sin antes evaluar la situación y ya los estamos castigando, ya los estamos disciplinando cuando ellos tal vez no hicieron nada o no merecen la disciplina. Nos equivocamos, hermanos. También en eso tenemos que ser honestos y tenemos que reconocer que fallamos en la manera en que nosotros como humanos ejercemos la disciplina. No somos perfectos, no somos omniscientes, no tenemos la sabiduría de Dios cuando hacemos esto, pero es importante que lo hagamos. Sin embargo, Dios, como hace el contraste el escritor a los Hebreos, sin embargo, Dios no se equivoca, no se equivoca, y Él ejecuta y Él ejerce su disciplina en la medida justa, en el momento justo y de la manera más apropiada. Él no se equivoca. Dice, hablando de Dios, lo hace, ¿verdad? Cuando nos disciplina, lo hace para lo que nos es provechoso, para lo que va a traer un beneficio a nuestras vidas, para para que traiga bienestar a nuestras vidas. Para lo que es bueno y perfecto para nosotros. Para eso nos disciplina el Señor. Dice, para que participemos de su santidad. Hermano, entonces también considera este aspecto. Dios nos disciplina porque nos ama, nos disciplina porque somos sus hijos y nos disciplina porque nos es provechoso, para lo que es provechoso para nosotros, para que participemos de su santidad. Entonces debemos entender que cuando Él lo hace porque hay algo que está mal en nosotros. Y hay algo que tal vez tú y yo no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta que eso por lo cual el Señor nos ha disciplinado, hay algo mal en nosotros. Para nosotros tal vez todo está bien. No nos hemos dado cuenta. Y el Señor cuando interviene y cuando nos disciplina, es por esto. Es porque hay algo que está mal. No nos disciplina simplemente porque se le ocurrió. Ya se los decía hace un rato, ¿verdad? No nos disciplina simplemente porque está enojado. Porque alguien lo hizo enojar y se desquite con nosotros. No, hermanos. Él lo hace porque hay algo en nosotros que está mal. Y porque Él lo quiere corregir y porque Él quiere que participemos de su santidad, que seamos santos, que seamos perfectos, que seamos limpios. Para eso lo hace, hermanos. Por eso es lo que decía en los versículos 7 y 8. Por eso nos disciplina, porque somos sus hijos, porque no somos ilegítimos, no somos bastardos para Él. No es que no le importemos. Al contrario, porque le importamos, por eso nos disciplina. Entonces consideremos ese aspecto. Y hermanos, viene el punto final. El punto final. Y dice en el versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo concluye esta porción el escritor a los hebreos inspirado por Dios? Y dice, bueno, ya les he venido diciendo acerca de la disciplina, pero lo ha presentado desde un panorama totalmente benéfico para nosotros. Si somos disciplinados es porque somos hijos de Dios, porque Él nos ama y porque es bueno para nosotros. Ahora, cierto, la disciplina puede ser no agradable. Y creo que no hay alguna disciplina que sea agradable, ¿verdad? Creo que todas las disciplinas, cuando hemos sido sometidos alguna vez a ello, en cualquier área de nuestra vida, nos causa un pesar, nos causa alguna molestia, nos causa algún dolor o enojo. Provoca algo en nosotros, ¿verdad? Porque ese es el propósito. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Dice, pero después da fruto apacible de justicia. Justicia, hermanos, a los que en ella han sido ejercitada. Y ahí está, como lo decía al final del versículo 10, para que participemos de su santidad, para que seamos perfeccionados. Y entonces ahora, aquello injusto que estábamos haciendo y por lo cual fuimos disciplinados, ya fuimos enseñados, ya entendimos, o Dios a través de eso nos hace entender la lección, o quiere que entendamos la lección. Dejemos eso injusto para que seamos fortalecidos en la justicia, en lo que es bueno y en lo que es agradable para nosotros. Y hermanos, como la disciplina no es agradable, como a ninguno de nosotros nos gusta o nos gustaría ser sometidos a la disciplina, al castigo, a la reprensión por nuestros hechos, por nuestras acciones. Mire, en una parte donde estaba yo estudiando y leyendo para esto, encontré 4 maneras en las que podemos responder a la disciplina de parte de Dios. Y nosotros podemos responder a la disciplina de la siguiente forma. Y mira, ahí en la pantalla usted va a ver las 4 opciones. Hay 4 opciones en las cuales podemos responder a la disciplina. Yo se las voy a mencionar, usted las va a ver ahí en la pantalla. Y es muy fácil, creo yo que va a ser muy fácil. Quiero que usted identifique cuál es la manera correcta en la que nosotros, como creyentes hijos de Dios, debemos responder a la disciplina de parte de Dios cuando somos sometidos a ella, o cuando seamos sometidos a ella. Si ya hemos sido sometidos a disciplina, ¿cómo debimos haber reaccionado? Y si en algún momento dado somos sometidos a disciplina, ¿cómo tenemos que responder? Ahí va a haber 4 opciones. La primera de ellas dice, podemos responder a la disciplina aceptándola con resignación, aceptándola con compasión de uno mismo, pensando que en realidad no la necesitaba, resentirnos y ofendernos con Dios, o aceptarla con gratitud, con la actitud correcta hacia un Padre amoroso. ¿Cuál sería la forma, hermano? Ahí, si quiere igual compartir en la caja de comentarios o ahí en los comentarios, ¿cuál sería la opción correcta? Si usted ya fue sometido a disciplina, ¿de qué manera reaccionó? ¿De qué manera respondió a esa manera en que Dios le demostró su amor? Y si no hemos sido sometidos a ello y en algún momento dado tenemos que experimentar la disciplina de Dios, ¿cómo tendremos que reaccionar? ¿Cómo tenemos que hacerlo correctamente? ¿Tenemos que aceptarla con resignación? Es decir, pues bueno, pues ya, estoy sufriendo por mis hechos, estoy sufriendo por mis acciones, pues ya, ¿qué más da? Me lo merecía, ¿no? Eso es aceptarla con resignación. Pero no hay ningún cambio, no hay ninguna reacción favorable ni positiva. Es simplemente decir, pues sí, ya, me lo merecía, ¿y qué? ¿Qué más da? ¿No? Y ahí usted tal vez vaya pensando también a veces en el ejemplo de los hijos, ¿no? A veces como también ellos reaccionan cuando los disciplinamos. Muchas veces pueden parecer de esta misma manera. Simplemente se resigna y dice, pues ya,
Ya me regañó mi papá, ya me regañó mi mamá, ya me castigó, ya. Al rato lo vuelvo a hacer, me vuelve a regañar, lo vuelvo a hacer y así, como en un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, ¿esa es la manera correcta? ¿Aceptarla con resignación? O, como dice la número 2, aceptarla con compasión de uno mismo, pensando que en realidad no la necesitábamos. Es decir, siempre somos los sufridos, ¿verdad? No lo merecíamos. No sé por qué el Señor me está castigando. No sé por qué el Señor me está disciplinando. Pobre de mí. Yo no lo merecía. Si yo he sido tan bueno, si yo he sido siempre obediente al Señor, es lo que dice usted, ¿verdad? Pero realmente no se fija lo que hay en su corazón. Si siempre me he portado, si siempre voy al evangelismo, si siempre estoy siguiendo las transmisiones, si yo no me voy a ver las páginas de otras iglesias, si yo soy fiel a mi iglesia, ¿verdad? Si yo oro constantemente, si yo leo la Biblia, yo no sé por qué a mí el Señor me está castigando. O sea, la acepta con compasión de sí mismo y dice, pues yo es que yo no la necesitaba, yo no sé por qué a mí, ¿no? ¿Por qué es que a mí me pasa esto? ¿Esa es la actitud correcta cuando el Señor ejerce disciplina con nosotros? O la tercera, resentirnos y ofendernos con Dios. Ay, yo no sé, Dios es injusto conmigo. Si yo que he sido un siervo fiel toda mi vida, me he portado bien y nada más por este pequeño error que tuve, por esta desobediencia que hice, por esta infidelidad que tuve para con el Señor, ya me está castigando. ¿Y qué me dice de aquel, verdad? ¿Y qué me dice de aquella? ¿Por qué a ellos no les pasa nada? ¿Por qué a ellos no les hace nada al Señor? ¿Es esa la actitud correcta? ¿Resentirnos y ofendernos con Dios? Dice, pues como el Señor me está disciplinando, pues ya no veo las transmisiones, ¿verdad? Ya no voy a orar, ya no me voy a congregar, ya no quiero nada con el Señor. ¿Esa es la manera correcta? O finalmente, punto 4, ¿verdad? La cuarta opción, aceptarla con gratitud. Aceptarla con gratitud, con la actitud correcta hacia un Padre amoroso. Si tomas en cuenta los 3 puntos previos que ya consideramos en base a Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 5, los cuales te voy a repetir. Dios nos disciplina porque nos ama, nos disciplina porque somos sus hijos y nos disciplina para nuestro bien. Si tú consideras esos 3 aspectos, si los entiendes, si los tienes presentes en tu corazón, entonces creo que la cuarta opción de este punto sería la manera correcta en reaccionar a la disciplina de Dios. Aceptarla con gratitud. Decir, Señor, gracias, porque si me estás disciplinando es porque entiendo que soy tu hijo. Qué bueno, Señor. Eso me demuestra que en verdad soy tu hijo. Gracias porque me estás demostrando que soy importante para ti, porque me estás demostrando tu amor de esa manera y no eres indiferente a lo malo que estoy haciendo y que me puede traer todavía una peor situación a mi vida. Estás poniendo atención a lo que estoy haciendo. Gracias, Señor, por eso. Y manifestar la actitud correcta hacia ese Padre amoroso. ¿Cuál es ahora la reacción? Bueno, Señor, pues ahora ayúdame a entender tal vez lo que quieres que corrija, lo que debo hacer para corregir el error, lo que estoy haciendo mal, por lo cual me estás disciplinando. Ayúdame, dame sabiduría para corregirlo, para dejarlo, para evitarlo. Ayúdame a eso, Señor. Dame dirección, dame fuerza, dame sabiduría para hacerlo y para no volver a ello. Esa es la actitud, hermanos. Esa debería ser la actitud correcta en base a lo que nos enseña la palabra. Si hemos entendido esos 3 puntos previos, entonces debemos reaccionar de esta manera. Tristemente, a lo largo de nuestra vida como creyentes, hemos podido ver casos de creyentes que han sido disciplinados de parte del Señor
algunos de manera leve, algunos de maneras muy estrictas por parte del Señor, y a veces con tristeza en algunos casos hemos visto que no ha dado resultado. Han pasado por alto los propósitos de Dios en la disciplina y se han manifestado renuentes, se han manifestado rebeldes, se han ofendido para con Dios y para con la iglesia que ejerció la disciplina con ellos. Y no han considerado que esto ha sido por amor y porque son importantes para Dios. Entonces, y porque es para su bien. Considerémoslo, hermanos. Antes que nada, el consejo final es: seamos fieles, seamos obedientes a Dios para que Dios no tenga que recurrir a demostrarnos su amor de esta manera. Seamos fieles, seamos obedientes. Pero si por alguna razón nos descuidamos y Dios tiene que ejercer disciplina sobre nosotros, entonces, como dice este punto número 4, aceptémosla, reconozcamos que hemos fallado y démosle gracias a Dios por manifestarnos su amor de esa manera y pidamos dirección y sabiduría para que corrijamos el error. Quiero concluir, hermanos, leyendo un pequeño párrafo precisamente de algo que también encontré con respecto a esto. Se lo voy a leer tal cual, espero le ponga un poco de atención y con eso prácticamente estaremos concluyendo nuestra lección. Dice así: ¿quién ama más a sus hijos? ¿El padre que les permite hacer lo que les causa daño o el que les corrige, disciplina y castiga para ayudarles a entender y aprender lo que es correcto? Y se la voy a repetir porque es interesante y importante que lo entienda y que le quede claro. Y lo aplique también como padre de familia. ¿Quién ama más a sus hijos? ¿El padre que les permite hacer lo que les causa daño o el que los corrige, disciplina y castiga para ayudarles a entender y aprender lo que es correcto? Nunca es agradable ser corregido y disciplinado por Dios, pero su disciplina es un indicio de su amor profundo por nosotros. Cuando Dios le corrige, tómelo como una prueba de su amor y pídale que le muestre lo que está tratando de enseñarle. Dios no solo es un padre que disciplina, sino también un instructor exigente que nos estimula a alcanzar lo máximo y demanda una vida disciplinada. Y esta última parte también me gustó muchísimo y se la voy a repetir. Dios no solo es un padre que disciplina, sino también un instructor exigente que nos estimula a alcanzar lo máximo y demanda una vida disciplinada. Así es nuestro Dios. Pero nos ama tanto y por eso busca lo mejor de nosotros. Hermanos, así nosotros, también como padres, si usted todavía tiene hijos pequeños, no los deje. No los deje, y más si está viendo que están haciendo algo incorrecto. No les permita que sigan creciendo en esas prácticas. No permita, hermano, no caiga en el error de como algunos padres terrenales dicen: yo prefiero que mi hijo experimente lo malo para que más adelante no tengan que platicárselo. O como algunos que dicen a veces con sus hijos cuando los ve uno a ciertas familias, ¿verdad? Que los hijos están tomando alcohol ahí con sus padres y dicen: pues es que yo prefiero que mis hijos tomen aquí en mi casa y no que se vayan a las cantinas. Hermano, tengamos cuidado. Bueno, nosotros como creyentes pues, no debería pasar, ¿verdad? Pero así como esos ejemplos, a veces suelen pasar cosas así. A veces los hijos que no obedecen, les dicen una cosa y no lo hacen. Esas son situaciones que hay que corregir, hermanos. Entonces, hermanos, dice: ¿quién ama más a sus hijos? ¿El padre que les permite hacer lo que les causa daño o el que los corrige, disciplina y castiga para ayudarles a entender y aprender lo que es correcto?
Dios no solo es un padre que disciplina, sino también un instructor exigente que nos estimula a alcanzar lo máximo y demanda una vida disciplinada. Seamos pues disciplinados, hermanos, y demos gracias a Dios por amarnos de esta manera. Y esperemos no ser sometidos a la disciplina, para ello tenemos que ser disciplinados. Así es que, hermanos, con esto voy a concluir. Y, hermanos, pues ya han pasado, como les decía, ¿verdad? Ya casi 4 meses o 4 meses ya, prácticamente. Y ya ve que a veces en la escuela dominical acostumbrábamos dejar una tarea. Bueno, quiero dejarles una tarea. Y la manera en que ustedes me van a compartir su tarea es simplemente escríbanla. Miren, les voy a decir la tarea cuál es. Les voy a invitar a que durante esta semana escriban una pequeña reflexión. Escriban una reflexión o un pensamiento en base a 2 pasajes que les voy a decir. Ahí apúntelos. Bueno, no sé ahorita si aquí me puedan hacer favor de que se vean ahí en la pantalla también, pero si no, a través del grupo de WhatsApp también se los voy a compartir. Mire, quiero que usted haga una pequeña reflexión, escriba una reflexión o un pensamiento sobre Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9, 10 y 18. Se lo repito, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9, 10 y 18. Ese es un pasaje. Específicamente de esos versículos, hermano. No vaya a leer todo el pasaje corrido y vaya a hacer un estudio, ¿verdad? Es una reflexión, hermano, sobre esos 3 versículos. Y el otro pasaje es Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 3. Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 3. Entonces, de esos 2 pasajes, hermanos, durante esta semana, léalos, medítelos, reflexione en ellos, ore al Señor en ellos. Mire, los 2 pasajes tienen que ver, uno de ellos, con el amor. Pero el amor que Dios manifiesta y que nos quita todo temor. Si usted en estos momentos tiene temor de algo, que esto le ayude en su reflexión y en su pensamiento a considerar el amor de Dios. Y el otro, Hebreos 12. Hebreos 12, que es el capítulo que estamos considerando aquí, versículos del 1 al 3. Y tiene que ver también sobre ser animados en tiempos difíciles. Así es que, hermanos, reflexione en ellos, medite en ellos. Si usted quiere, lea material, Biblias de estudio, comentarios. Ahora que está en casa y seguramente a través de internet tiene acceso a infinidad de comentarios bíblicos y de hermanos que han escrito buen material, le pueden ayudar, hermano. Pero yo le diría, léalo como apoyo, no lo copie, o sea, léalo, reflexione en ello y sobre todo medite usted y escríbalo, haga una pequeña reflexión de ello, haga de cuenta que si usted, como si fuera usted a escribir una pequeña carta y lo que usted sienta en su corazón, escríbalo como una pequeña reflexión. O si quiere usted hacer así como un pequeño bosquejito, como si usted fuera a hacer un pequeño estudio, también lo puede hacer como un pequeño bosquejo. Y entonces cuando lo tenga, hermano, le voy a pedir que me mande un mensajito. Me manda un mensaje y si quiere le puede tomar una foto ahí a su estudio y ya me manda como para verificar que efectivamente ya lo hizo. ¿Sí, hermanos? Entonces, y si no, de todos modos también téngalo ahí archivado y cuando regresemos a nuestras reuniones ya me lo puede entregar. Sí, como le decía, entonces puede ser de esa manera, una foto que me mande. Bueno, hermanos, vamos a concluir. Le invito a que haga el ejercicio, le invito a que tome un tiempo, considere un tiempo para reflexionar y hacer esta tarea. Bueno, vamos a orar para concluir, hermanos.
Nuevamente les invitamos a que siga pendiente de nuestras transmisiones. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, eterno Dios, por tu palabra que nos enseña y nos edifica y también nos exhorta. Señor, hemos considerado este tema que nos enseña que la disciplina que tú llegas a ejercer sobre nosotros es por amor, porque somos importantes para ti, porque quieres evitar un daño mayor en nosotros, porque quieres que participemos de tu santidad, porque quieres que vivamos a la justicia. Señor, entonces, pues antes que nada, ayúdanos a ser disciplinados, a ser obedientes, para no tener que ser sometidos a tu disciplina. Pero Padre, si en algún momento dado tenemos que recibirla, tenemos que ser disciplinados, Señor, ayúdanos también a poder aceptarla y a tomar la actitud correcta. Padre, como padres de familia, también ayúdanos a ser sabios con nuestros hijos, a poder ejercer también la disciplina y no pasarla por alto. Es algo importantísimo que debemos procurar. Y a los hijos, Señor, rogamos que también ellos sean disciplinados, ellos sean obedientes, para que no tengan que sufrir la disciplina. Pero de igual manera, que sean comprensivos y que entiendan que si reciben la disciplina de sus padres, es precisamente por estos mismos aspectos, por amor y porque es para su bien. Señor, ayúdanos a que esta enseñanza sea de beneficio a cada uno de nosotros, y si hay algunos amigos que nos han acompañado en esta transmisión, también sean motivados y animados a entregarte sus vidas a ti, Señor. Padre, te damos las gracias, pedimos tu bendición, tu cuidado, que nos sigas guardando de esta enfermedad que nos acecha y de cualquier otro mal que esté a nuestro alrededor. Guárdanos, Padre bendito, y danos dirección y sabiduría para poder tomar las decisiones apropiadas cuando debamos regresar. Señor, recibe nuestra gratitud y nuestra alabanza que te presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga y seguimos en contacto. Hasta pronto.